Superman de James Gunn no solo es el inicio del nuevo DCU, también está cargado de referencias, easter eggs y detalles sacados directamente de los cómics. Desde cameos secretos hasta homenajes a Christopher Reeve, pasando por muchísimas, pero muchísimas alusiones a los cómics y guiños que conectan con Batman, Creature Commandos, Peacemaker y hasta la próxima serie Lanterns, prepárate porque lo que parecía una historia clásica de Superman es en realidad la primera gran clave del nuevo DCU. Activemos entonces la visión de rayos X porque vaya que la tuvimos que usar para encontrar todas estas pistas y detalles escondidos en la película más reciente del último hijo de Krypton. Y ya desde este primer dato te traigo sorpresas, porque las referencias aparecen desde antes del comienzo oficial de la película. Y es que el logo de DC Studios muestra una imagen animada de Superman rompiendo cadenas, imagen que apareció originalmente en la contraportada de Superman número 1 de 1939. Y ahora sí, ya dentro de la cinta, se nos dice que los metahumanos existen en el nuevo DCU desde hace 300 años. Esto entonces abre la puerta a la existencia previa de personajes como Wonder Woman, las Amazonas y hasta la Sociedad de la Justicia en plena Segunda Guerra Mundial. De igual modo, se confirma que Superman llegó a la Tierra hace 3 décadas, así que nuestro Clark Kent tiene poco más de 30 años. Y esa frase en el prólogo, Gods and Monsters, Dioses y Monstruos, no es casualidad, es el título oficial del primer capítulo del nuevo universo DC, el cual estará integrado por 6 películas: Superman, Supergirl, Clayface, The Brave and the Bold, The Authority y Swamp Thing, además de 8 series de TV, la ya estrenada Creature Commandos, Peacemaker, Crypto, Lanterns, Waller, Paradise Lost, Booster Gold y Blue Beetle. Pero volviendo como tal con las referencias directas en este inicio, ¿te resultó familiar la secuencia de presentación del título? Seguro que sí, ya que es un homenaje directo a la cinta de Richard Donner de 1978. Sí, esa donde salió Christopher Reeve, tanto en la tipografía, las letras flotando en el espacio y, por supuesto, los matices a la música de John Williams, la cual seguro también notaste que tuvo guiños durante toda la cinta. Dejando atrás las referencias vistas en la presentación, pasemos ahora a esas que hacen alusión a los cómics, comenzando con los robots de Superman, los cuales son un homenaje directo a aquellos que se vieron en el cómic All Star Superman, aunque por supuesto también recuerdan a Kelex, el clásico robot de Kal-El, principalmente ese robot número 4, del cual te seguiré dando detalles más adelante. Mientras tanto, lo que seguramente no sabías es que los primeros robots ayudantes de Superman debutaron en World's Finest Comics número 42 en 1949. Estos ayudantes robóticos eran vistos con frecuencia en la fortaleza durante la Edad de Plata de los cómics, y a diferencia de los de la película, ocasionalmente viajaban a Metrópolis para ayudar a Superman a resolver sus problemas de identidad secreta. Pero bueno, antes de irnos hacia otros cómics, tenemos muchas escenas a lo largo de toda la película que exhiben la alta inspiración que esta tiene en All Star Superman, tales como el momento en que Papa Kent habla con Clark, este compañero enfadoso del Daily Planet del que te hablaré más adelante, y perdón si me voy hasta el final de la cinta, pero también hay que apuntar a la escena postcréditos con Krypto y Superman sentados en la luna viendo hacia la Tierra. Creo que resulta evidente la similitud, pero lo curioso es que esta misma escena nos recuerda también a otra de los cómics, aunque esta vez a la que se observa en Up in the Sky número 5, donde de nuevo Superman está sentado en la luna observando la Tierra, pero quien lo acompaña en ese momento es ni más ni menos que Lois Lane. Y hablando de Up in the Sky número 5, aquí también se nos presenta el Superman que salva animales, en este caso un gatito, cosa que también vimos que hace en la película salvando a la ardilla. Y si prestaste atención a los detalles durante esa batalla contra el Kaiju, seguro te diste cuenta que cada calle lleva el nombre de un famoso creador de Superman, entre ellos Dan Jorgens, Alex Ross y Mark Waid. ¿Notaste algún otro? Si no lo hiciste, no pasa nada, porque quizá de lo que sí te diste cuenta es que una de las computadoras del Daily Planet tiene una imagen del Lex que parece evocar la icónica portada de la biografía no autorizada del Lex Luthor. Por otro lado, cuando Eve menciona a la madre de Jimmy, ¿Cómo está tu mamá? ¿Mi mamá? nos hace pensar en las dos versiones de esta que hay en los cómics. Según Superman's pal Jimmy Olsen número 123, su madre murió en un accidente automovilístico, aunque claro, esta fue la correspondiente a la era precrisis. Por su parte, Sarah Olsen, la versión post-crisis del personaje, hizo su debut en Superman volumen 2 número 15 de 1988 y hasta donde sé sigue con vida. El dormitorio de Clark tiene un banderín del equipo de fútbol americano de su instituto, los Smallville Giants. Clark jugó por primera vez con los Giants en El Hombre de Acero número 1 de 1986. Superman y Mr. Terrific se enfrentan a la ingeniera y a Ultraman en el campo Lord Tech, sede de los Meteoros de Metrópolis, el equipo de béisbol de la ciudad. Este equipo se originó en Strange Sports Stories número 1 del ya lejano 1973. Y dato extra, también existe un equipo de fútbol americano con el mismo nombre en el que jugó Steve Lombard, ese que te mencioné antes que le gusta molestar a Clark. Pero pasando del bullpen del estadio, vayamos al del Daily Planet, porque ahí verás una postal de Superman que se parece a la famosa portada de Superman número 204 de Jim
Jim Lee. Y también está otra que sé que la he visto en algún lado, pero no recuerdo dónde. Si tú lo sabes, por favor déjalo en los comentarios. ¿Y qué tal este momento mientras Superman pelea, que alude totalmente a la portada de Superman for All Seasons? Mientras los ciudadanos de Metrópolis evacúan, vemos una señal interestatal que conduce a Queensland Park, un distrito de Metrópolis que se presentó por primera vez en Action Comics número 699. Y sí, ya sé que muchos vieron el letrero de al lado, pero eso lo mencionaré un poco más adelante. Por ahora, hagamos mención de la Supergirl alcoholizada que vimos al final, a la cual, de acuerdo con Superman, le gusta salir de fiesta en planetas con un sol rojo donde sus poderes desaparecen y el alcohol puede afectarla. Esto no es solo un chiste para cerrar la película, sino que es justo lo que pasa con Kara en el cómic Woman of Tomorrow, cómic que, por cierto, servirá de base para la cinta en solitario de la hija de Zor-El en 2026. Para finalizar este bloque de las referencias a los cómics, mencionaré ahora todos esos detalles que aparecen en la película y que son, por decirlo de algún modo, una réplica de lo que se lee en las viñetas, como el tema de Jimmy diciéndole jefe a Perry White, lo cual te odia. Todo se enfoca en impedir que Superman se interponga en la invasión de Boravia, jefe. Dime Perry, hijo. Y que es un tema recurrente en los cómics, aunque aquí hay que añadir que esta idea no surgió en las páginas, sino en la serie de televisión de 1952, Las aventuras de Superman. Del mismo modo, al igual que en los cómics, Rex Manson es llamado Metamorfo y Element Man indistintamente, y a su vez, el estar atrapado con su pequeño hijo, Joy Manson, también es algo extraído de los cómics. Por cierto, el pequeño Joy apareció por primera vez en Justice League Europa número 11 en 1990. Green Lantern confirma que las gafas de Clark tienen un efecto hipnótico. Hacen que su cara se vea diferente en tu mente cuando los usa para que tú no sepas quién es. Aunque Lois pone en duda eso. ¿Los anteojos qué? No engañarán a todos para siempre. Este clásico truco está de regreso, y es que en Superman número 330 de 1978, Clark descubre que ha estado hipnotizando sin querer a todos sus amigos durante años, pues resulta que como sus gafas estaban hechas del cristal de su cohete, tenían propiedades especiales que le permitían alterar la percepción de la gente, haciéndoles creer que Superman y Clark lucían como personas diferentes. Este detalle nunca más se volvió a mencionar hasta ahora. Del mismo modo, se confirma que la kriptonita también envenena a los humanos. En los cómics, eso ha causado estragos serios, y si no me creen, pregúntenle a Lex Luthor por qué usa ese guante negro. Superman puede aguantar la respiración por mucho tiempo, al igual que en los cómics, con la diferencia de que, mientras en la película resiste hasta una hora, en las páginas ha viajado días enteros por el espacio sin la necesidad de respirar. Aunque en esta película no le da uso, sí le vemos puesto a Jimmy el reloj digital con la alerta SOS, que es el que utilizaba en los cómics para llamar a Superman cuando estaba en peligro, reloj que por cierto le dio el propio Superman. En el atuendo de Mr. Terrific podemos leer la frase Fair Play, que alude al juego limpio. Esto proviene del primer Mr. Terrific, Terry Sloan, cofundador de la Sociedad de la Justicia de América, el cual no poseía superpoderes, pero era un genio con memoria fotográfica, atleta olímpico y maestro de artes marciales, por eso lo del juego limpio. Su legado inspiró a Michael Holt, que es a quien vemos en la cinta, a tomar el manto de Mr. Terrific conservando la frase mencionada. Finalmente, durante su viaje a la dimensión de bolsillo, Mr. Terrific cambia brevemente la lente de su máscara a blanco, lo cual hace un guiño a cómo él y muchos otros superhéroes aparecen dibujados en los cómics. ¿Veremos a Batman hacer eso en sus próximas películas? Vayamos ahora con todos los guiños y referencias relacionados con el villano de la cinta y sus aliados, empezando por su empresa, que no se llama LexCorp tal como sucede en los cómics, sino Luthor Corp, haciendo un guiño directo a la serie Smallville, que fue la que realizó por primera vez ese cambio. Como vimos, el soldado más fuerte de Lex era conocido como Ultraman. En los cómics se trata de una versión malvada de Superman de la Tierra 3 y es el líder del sindicato del crimen. Ahora bien, aunque aquí luce su característica letra U, resultó ser un clon del kryptoniano, por lo que podría ser que en realidad se trate de Bizarro. ¿Ustedes lo creen? Yo pienso que sí, y creo que lo veremos resurgir como tal cuando logre salir de ese agujero negro en el que cayó. En cuanto a The Engineer, el origen de sus poderes es gracias a los nanitos que tiene implantados, lo cual es bastante fiel a su origen en el cómic The Authority, publicado por primera vez en 1999, aunque eso sí, en las páginas, Luthor no tuvo nada que ver con su creación. El nombre que usa Lex para su escuadrón especial, Planet Watch, podría ser un guiño a la rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la vida real llamada Space Force, aunque probablemente sea más bien una referencia al equipo Stormwatch en los cómics, del que la ingeniera fue parte. Los trajes de combate Raptor se vieron por primera vez en Nightwing número 125 en el año 2006. Aquí en la película, su paleta de colores se modificó a tonalidades verde y morado para evocar el icónico traje de guerra de Lex presentado en Action Comics número 544. Por cierto, uno de los Raptores tiene la voz de Michael Rosenbaum, el Lex Luthor de la serie Smallville y quien también era la voz de Flash en la serie animada de la Liga de la Justicia. Michael es el que dice: ¿Enviaba selfies sexys a espaldas del Lex Luthor?
Debe ser la mujer más imbécil del mundo. Y su aparición fue por petición de su amigo y director de la cinta, James Gunn, quien le pidió que se inventara algo divertido para decir. Cuando Lex llama a Superman marciano de forma genérica, Los marcianos altos y fuertes no son mi tipo. Kryptoniano. Es lo mismo. queda claro que aún no conoce a Martian Manhunter, lo cual en sí mismo podría ser un guiño a la futura aparición de este otro personaje. Boravia, la nación ficticia que colabora con Lex, viene directo de los cómics, teniendo su primera aparición en Superman número 2 de 1939, en donde se ve envuelta en un conflicto bélico, en este caso una guerra civil, y Superman es obligado a intervenir. Bueno, obligado por sí mismo, pero obligado al fin. Así que lo que vimos en la cinta no es algo nuevo para el Hombre de Acero. En cuanto a Yarhanpur, esta es otra nación con historia en las viñetas. En los cómics fue gobernada por Rama Khan y se trata de una monarquía con más de 3000 años de existencia, cuyo debut se dio en Justice League of America número 62 en el año 2002. Los monobots que Lex usa para atacar a Superman en redes sociales son un chiste intencional del director James Gunn parodiando al fandom tóxico de redes sociales en la vida real, o dicho de otro modo, el director les dijo simios a ese sector tan molesto del fandom. ¿Alguna relación entre Lex y sus aliados con la cinta Superman del 78? Por supuesto, pues ese asistente un poco despistado que acompaña a Lex es Otis, el mismo personaje de la película de Donner. En dicha cinta, Otis no tiene apellido, pero en esta recibe el apellido Berg, Otis Berg. mismo que ya había sido utilizado en los cómics de la 11ª temporada de Smallville. Pero Otis no viene solo, porque Yves Tessmacher es otro personaje que llega directamente de aquella película. Mitch Tessmacher! Yes, Lex? Where's the rocket now? Y sí, Lex siempre la ha tratado mal sin importar de qué película hablemos. ¡Eve! ¡Fuera de aquí, estúpida! ¡Lárgate! Por último, en lo relacionado con la película setentera, vemos que Lex quiere apoderarse de medio Yarhanpur para poder crear Luthor, mismos planes que tenía en las películas clásicas. Costa del X, Lutherville, Marina del X. Y a su vez la frase ¡La mente supera la fuerza! suena 100% a Lex, pero también muy Jim Hackman. Mind over muscle. Se hace referencia a Park Ridge. Toma, te traje una dona de Dog Holes. Está en Park Ridges, increíblemente. Este es otro distrito de Metrópolis, el cual se presentó por primera vez en Adventures of Superman número 447. El centro de mando de Luthor está lleno de numerosos personajes de los cómics, y aunque no se mencionan sus nombres en la película, los créditos indican que se tratan de Amanda McCoy, Larry Chin y Cheryl Kimball, personaje del que vimos una versión alternativa en la serie Superman y Lois. También aparecen Dean y Desmond Farr, dos personajes que datan de Cuentos de lo Inesperado número 90 de 1965, y que en los cómics son conocidos como Tigerman. Tras el arresto de Luthor, escuchamos que lo llevan a Bell Reef, ¡Lleven a esta rodilla, Bell Reef! una prisión de alta seguridad para supervillanos. Este lugar se vio por primera vez en Escuadrón Suicida número 1 de 1987 y ya la hemos visto aparecer en otros proyectos de DC, como Suicide Squad y Creature Commandos. En otras palabras, Luthor tendrá compañeros de habitación bastante interesantes. Por cierto, a Lex Luthor ya lo habíamos visto encerrado en esta institución, pero en su versión de Smallville, donde se trataba de un centro psiquiátrico y fue su propio padre, Lionel Luthor, quien lo ingresó en dicho lugar para que le borraran la memoria. Pero volviendo a la cinta, puede ser que en realidad este Lex no se quede ahí por mucho tiempo y pase de vivir en una prisión a hacerlo en la Casa Blanca. Y es que ves el libro de Luthor que aparece en la computadora de Lois, el título de este es Un Mundo Mejor, mismo título que llevó el episodio en 2 partes de la serie animada Justice League en el que Lex se convierte en presidente. Por cierto, ese libro también lo vemos en la oficina de Lex junto con esta peculiar fotografía, la cual parece ser de Mr. Handsome, el sirviente de Luthor que maneja la plataforma flotante. En los cómics también existe un personaje del mismo nombre, aunque no es el que vemos en esta película, pues mientras en la cinta este al parecer es un alien o un experimento deforme de Lex, en los cómics es un humano líder de un imperio criminal y que tiene una historia un tanto perturbadora. Solo te diré que al final no resulta ser quien parece. Si te quieres sorprender con su historia, puedes leerla en el cómic Catwoman Desafiante. Y si ya hablamos de todos los guiños y referencias alrededor del villano, ¿qué tal si ahora mencionamos lo que tiene que ver con el interés romántico del protagonista, Lois Lane? Descubrimos que Lois viene de Baker Lane, un barrio conocido de Metrópolis. Yo era una niña de Baker Line que oía punk rock y tú eres Superman. Aunque en los cómics originalmente era territorio de Jimmy Olsen. Este distrito se vio por primera vez en las páginas de Action Comics número 599, y continuando con los momentos en el apartamento de Lois, cuando hablan sobre que Superman la dejará entrevistarlo. ¿Estás diciéndolo en serio, Clark? ¿Sí? ¿Me dejarás entrevistarte como Superman? ¿No les hizo pensar en la famosa primera entrevista que Lois hizo a Superman en la película con Christopher Reeve? ¿De dónde viene? Dígame sus orígenes. Vengo de un planeta llamado Krypton. ¿Ah? Krypton. Vengo de un planeta llamado Krypton, Ok. que ya no existe, por cierto.
Según la matrícula de la señorita Lane, esta versión de Metrópolis se encuentra en Delaware. Esto se estableció por primera vez en Amazing World of DC Comics número 14 de 1977 y se reafirmó después en el Atlas del DC Universe de 1990. Y hablando de números, ¿te diste cuenta que Lois es una genio matemática? Bueno, quizá no es para tanto, pero cuando dice Es la pregunta de los 78.375 millones de dólares. es el resultado exacto de restar los 1.625 millones que le pagaron a Lex a los 80.000 millones que las facturas indicaban como el valor real de esas armas. ¿Tú lo habrías calculado tan rápido? Durante el último acto se ve a Lois con una blusa morada. Esto parece una referencia visual al diseño de su personaje en Superman la serie animada. Y luego de eso llega la escena del vuelo. Aquí no hay poema interno como en la película clásica. Aquí estoy, como una colegiala. Tiemblo. Como una niña, me estremezco. Puedes ver a través de mí. Pero ¿saben a qué sí recuerda? A esta escena de Smallville con Clark y Lois volando y haciendo giros, e incluso en esa misma serie a esta otra escena de Jor-El volando de forma muy parecida con Lois, la tía de Lana Lang. Habiendo dado espacio a los datos del villano y la novia, pasemos a la parte del video en que mencionamos todos los cameos que vimos, así como la aparición y mención de lugares, personajes y otros elementos importantes. Comenzando por Frank Grillo, quien regresa como Rick Flag. Ya lo vimos dando voz a su personaje en Creature Commandos y lo veremos de nuevo en la segunda temporada de Peacemaker. Y hablando del Rey de Roma, Peacemaker aparece opinando sobre Superman. Todo esto no me sorprende, Clevis. Esta clase de personas tienen secretos oscuros y sucios. Y sí, lo llama arrogante, como debe ser, completamente fiel a su estilo despreocupado. La actriz Tinashe Kahese Bolden retoma su papel de Flo Crowley del Escuadrón Suicida. Parece que su ataque a Amanda Waller no afectó negativamente su carrera, ya que da la impresión de haber sido ascendida a directora. Señor Luthor, la encantadora directora Crowley. A ella la vemos entre aquellos a quienes Lex intenta convencer para que se unan a Planet Watch y derroten a Superman. Otro alguien importante que aparece es Maxwell Lord, personaje de los cómics que aquí es interpretado por Sean Gunn y se muestra como el fundador de la, por ahora, Justice Gang. ¡No es nuestro nombre! ¡Solo es algo temporal! Y de hecho podemos ver un retrato que muestra a sus integrantes junto a su benefactor. Por cierto, Lois entrevista a Superman con una grabadora de su empresa, Lord-Tech. Y ya que hablamos de empresas, hubo muchas más que aparecieron en la cinta, como Stagg Industries, en este artículo de Lois y en este edificio donde Superman entra a reflexionar, empresa tecnológica perteneciente a Simon Stagg y que en los cómics es la responsable de crear a Metamorfo. ¿Y sabías que Stagg es ni más ni menos que su suegro? O sea que es padre de esta chica rubia que vemos hacia el final de la película, Sapphire Stagg, y abuelo de esta cosita bella que Superman salva. Pero siguiendo con las empresas, ¿viste ese cartel de Jitters durante la batalla en Metrópolis? Es la cafetería favorita de The Flash en el Arrowverse. También aparece Big Belly Burger, que es básicamente el McDonald's del universo DC, y ¿qué tal está Oreo? Que en realidad aquí se llaman Chocos y son las galletas favoritas del detective marciano. ¿Viste los anuncios de Zesty Cola? Otra bebida comiquera que le encanta a Nightwing. Y si hay Zesty, no puede faltar Soder Cola, su eterna rival, y es que DC Comics también tiene su propia guerra de refrescos. GBS o Galaxy Broadcasting System también está presente. Es la cadena de noticias clásica en los cómics desde que apareció por primera vez en Superman's Fall Jimmy Olsen número 133. De hecho, en aquel entonces era la empresa matriz del Daily Planet y Clark trabajó ahí como reportero de televisión entre 1970 y 1986. Y hablando de GBS, tenemos que mencionar a Jack Tapier, a quien vimos en Creature Commandos y que ahora aparece también en Superman. Lo más curioso, este personaje es una parodia del reportero en la vida real Jack Tapper, y ¿quién crees que lo interpreta en la película? Acertaste, es el propio Tapper quien le da vida a su doppelganger. Ya que estamos con reporteros de la GBS, llegó el momento de mencionar uno de los más grandes cameos de la cinta, pues este reportero que informa sobre la pelea entre Superman y el Kaiju es ni más ni menos que Will Reeve, el hijo del mismísimo Christopher Reeve. Will es reportero en la vida real, por lo que básicamente está interpretando una versión de sí mismo en el DC Universe. Y bueno, algo que causó un poco de revuelo, a pesar de que muchos ya lo sospechaban, fue la confirmación de Bradley Cooper como Jor-El. Bradley es amigo personal de James Gunn y de hecho ya había trabajado con él en el MCU siendo la voz de Rocket Raccoon. Ahora bien, según el propio Gunn, Bradley aceptó aparecer en la película como un favor entre amigos, pero no olvidemos que existen rumores de que en este universo Jor-El sobrevivió a la destrucción de Krypton, por lo que podríamos verlo de nuevo interpretando al personaje con todo y sus planes oscuros de conquista. Pero Cooper no fue el único amigo del director que vimos aparecer. Stephen Blackheart, eterno cameo de Gunn y quien recientemente apareció en Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida, cintas dirigidas por James, aparece ahora como Sidney, uno de los matones del Lex. Y ahora sean bienvenidos al bullpen del Daily Planet, porque todo mundo conoce
a Clark Kent, Lois Lane, Jimmy Olsen y Perry White, pero hay otros que no son tan populares y que aquí los vimos tomar cierta relevancia, comenzando por la columnista de chismes Cat Grant, quien fue presentada por primera vez en Adventures of Superman número 424 y la vimos intentando acercarse a Clark en la serie Smallville, aunque quizá hay quien la recuerda más por la versión que apareció en la serie Supergirl, donde su rol era completamente diferente. También conocemos a Steve Lombard, a quien te mencioné al inicio del video, periodista deportivo y la versión del Daily Planet de un bully de instituto. Lombard hizo su primera aparición en Superman número 264 en 1973 y lo vimos aparecer en la temporada 11 de Smallville. Más adelante en la película vemos a Ron Troop, quien apareció por primera vez en Adventures of Superman número 480 y durante un breve periodo fue cuñado de Lois y Clark tras casarse con Lucy Lane. Vemos que Jimmy Olsen tiene a gente importante en sus contactos, pues ahí vemos a Nadia Payne, quien en esta película fue la gerente de producción, al igual que Mary Reiner, quien trabajó en el arte de la cinta. La voz en inglés del robot número 4 está a cargo de Alan Tudyk, quien no se pierde una, pues ya lo escuchamos como Dr. Phosphorus y Clayface en Creature Commandos, Mr. Nobody en Doom Patrol y como el Joker en Harley Quinn. Y en Superman no solo le dio la voz al robot, sino que fue él quien pidió que lo llamaran Gary. Y así como Gary, otros robots tienen voces de actores que participaron con James Gunn en Guardianes de la Galaxia, como la de Michael Rooker, que interpretó a Yondu, Pom Clementine, que hizo a Mantis, y Jennifer Holland, la propia esposa de Gunn, quien en aquella cinta tuvo el papel de Quall. Ella es 12. Es nueva. ¿Me acabas de mirar? ¿Les parece si ahora pasamos a las escenas y momentos que hacen referencia a otras películas y series? Empezamos con esta en que Superman salva a una niña, la cual es muy similar a esta otra que vimos en Smallville. Notamos que la voz de Superman es más grave que la de Clark, un detalle sutil que recuerda mucho a, sí, Christopher Reeve, quien también hacía lo mismo en las películas clásicas. Cuando Hawker le clava algo en el ojo al Kaiju, ¿no te recordó a Harley Quinn y Starro en The Suicide Squad? James Gunn dirigió ambas películas, así que habrá que estar atentos por si continúa repitiendo esta idea. Y hablando de integrantes de la Justice Gang, ¿qué tal su centro de operaciones? Es el mismísimo Salón de la Justicia que hizo su debut en la serie animada Los Super Amigos, producida por Hanna-Barbera en 1973. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, el mensaje de Jor-El y Lara sugiere que Superman conquiste la Tierra y repueble el planeta con híbridos. Sus habitantes son simples y están confundidos. Son débiles de mente, espíritu y cuerpo. Gobierna el planeta como el último hijo de Krypton. Tal vez te sorprenda, pero esto no es nuevo, pues dicha idea se exploró por primera vez en Smallville. Es un mensaje de mi padre biológico. En este tercer planeta de esta estrella, serás un dios entre los hombres. Es una raza débil, gobiérnalos con firmeza. Ahí es donde radica tu grandeza. Creo que me enviaron aquí a conquistar. No soy quien yo creía que era. ¿De qué clase de planeta provengo? Los padres no estamos para decirles a los hijos lo que deben ser en la vida. Serás tú quien decidirá qué clase de vida piensas llevar. No yo, ni tu madre, ni tus padres biológicos. Estamos aquí para darles herramientas y que ustedes se equivoquen solos y lo vuelvan a intentar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Yo te crié y te conozco mejor que nadie. Tus decisiones, Clark, tus actos son lo que te convierte en el hombre que eres. Sin embargo, la serie suavizó a Jor-El a medida que avanzaba, retractándose de su caracterización tiránica e insinuando que parte de ello se debía a que la IA que replicaba su voluntad se había descontrolado. Esta misma propuesta la pudimos ver más recientemente en Mis Aventuras con Superman y, por supuesto, en algunos Elseworlds de DC Comics. Pero la idea de conquista no es lo único que existe en los cómics, también lo es lo del harem de Superman. En el cómic Lois Lane número 57 se nos ofrece un vistazo a un mundo donde la bigamia es legal y Superman se casa tanto con Lois Lane como con Lana Lang, su amor de adolescente. No creo que Gunn tuviera este cómic en mente al escribir el guión, pero no me pueden decir que no les sorprende que exista. Hablando de cómics, cuando se menciona una New Frontier, Nueva Frontera, que tus genes y el poder y el legado de Krypton se mantengan vivos en este nuevo horizonte. No es solo un concepto al aire, se trata de un cómic clave en la historia de DC y Gunn ya lo había insinuado en sus redes sociales antes del estreno de la película. ¿Viste el póster de la banda favorita de Clark, de Mighty Crabjoys? Se trata de una banda de rock ficticia que apareció previamente en Creature Commandos. Un volante de dicha banda también lo podemos ver en el bullpen del Daily Planet. Por último, en este respecto, cuando Superman se entrega, recuerda un poco a cuando el Superman de Henry Cavill lo hace en la película de Man of Steel.
Cerremos este arduo recorrido con esos guiños que más bien son pistas de lo que puede venir en futuras series y películas del nuevo universo DC, comenzando con Guy Gardner, el nuevo Linterna Verde, quien menciona al Green Lantern Corps. Tú eres exactamente la clase de amenaza que los Green Lantern Corps me encomendaron atacar para proteger este planeta. Lo cual es la primera alusión a la serie Lanterns, en donde veremos a otros linternas más conocidos como Hal Jordan y John Stewart. Y es el mismo Guy quien también menciona su juramento como Linterna Verde. Tú escucha, soy un Green Lantern, ¿ok? Hice el juramento que no me involucraría en temas políticos. ¿Es parte del juramento? Está implícito. Cuando surge algo que no quiere hacer, dice que es parte de un juramento. No lo dice como tal, pero seguro que en la mencionada Lanterns sí que escucharemos el famoso en el día más brillante, en la noche más oscura y todo lo demás. En la habitación de Hawkgirl hay un orbe dorado. ¿Acaso será el metal NTH? De ser así, el planeta Tanagar podría aparecer más pronto de lo que creemos. Y si nos fijamos con cuidado dentro del Salón de la Justicia, veremos este mural con la Justice Society. En él aparecen Jay Garrick, el primer Flash, Sandman, Wildcat, Atomic Knight, Black Pirate, Freedom Beast, Silent Knight, Amethyst y Vibe. ¿Recuerdas lo que se dijo en el inicio de la película sobre los metahumanos? Entonces mantén estos nombres en tu cabeza porque seguramente sabremos más de ellos en próximas producciones. ¿Y sabes quién también podría aparecer? Pues Batmite, Mr. Mxyzptlk o cualquier otro sujeto de la quinta dimensión, pues de acuerdo con Superman, este monstruo que Guy no sabe cómo detener es un duende o diablillo dimensional. Ah, no, eso solo es una pulga dimensional. De ser así, se vienen tremendos dolores de cabeza para nuestros héroes. Esta es bastante obvia, pero debo incluirla, y es que cuando Superman dice que solo está cuidando temporalmente de Krypto, ¿Tienes un perro? No, en realidad no, más bien estoy a cargo de él. más de uno captó de inmediato el guiño de quién era la verdadera dueña, la cual al final de la cinta apareció y bueno, lo que se viene para su película ya lo mencioné antes en este video. Y ahora sí, la otra señal que hace un momento omitimos, aquella que indica la ruta hacia Ciudad Gótica, lo cual no solo nos dice que ambas ciudades están muy cerca una de la otra, como suele suceder en los cómics, sino que es un aviso de que el nuevo Batman anda por ahí, recordando que el Batman de Robert Pattinson está considerado actualmente como de un universo alterno. Y ya por último, presta mucha atención al mapa en la selfie de Eve, porque en él podrás ver a Markovia, el país de origen de los gemelos Geoforce y Terra, los cuales muy posiblemente veamos en la cinta de Brave and the Bold. Después de todo esto, ¿qué futuro te emociona más en este nuevo mapa del universo DC que comienza a trazarse? ¿La Justice Society, la familia kryptoniana, los Lanterns, Batman o alguien más? Y es que en este incipiente universo de DC tenemos héroes antiguos, equipos que ya operan, clones, aliens, seres de otra dimensión, universos de bolsillo y una línea muy delgada entre dioses y monstruos. Nos vemos en el próximo video aquí en la Zona Fantasma porque el DCU apenas comienza.